El día de hoy, gente, vamos a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles y vamos a hablar de lo que es la diabetes, ¿sí? Para empezar, es importante que sepamos lo que es la definición antes que nada. Las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente lenta. Estas enfermedades representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y los modos de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación. Lo que hoy en día favorece las enfermedades crónicas no transmisibles son el sedentarismo, mala alimentación y el envejecimiento prematuro, ¿verdad? Que es a causa de eso. El estilo de vida que llevan las personas es lo que favorece las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Aquí engloba lo que es enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Son las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Las enfermedades crónicas no transmisibles se caracterizan típicamente por lo siguiente: ausencia de microorganismo causal, tiene factores de riesgo múltiples, latencias prolongadas de larga duración con periodos de remisión y recurrencia en muchos de ellos, y importancia de factores de estilos de vida, y el ambiente físico y social también se ve influenciado. También trae consecuencias a largo plazo, si es que no lo tratamos a tiempo, ¿verdad? Como minusvalías físicas y mentales. ¿Cómo se puede prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles? Estas se pueden prevenir en gran medida mediante intervenciones que aborden factores de riesgos modificables, dice. Estas son comunes y frecuentes, y al mismo tiempo se puede fortalecer la capacidad de la persona de optar por hábitos y estilos de vida más saludables. Entonces se puede prevenir con hábitos y estilos de vida más saludables, que vamos a ver a continuación cuáles son, ¿verdad? Factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Tenemos factores que influyen en la aparición temprana de las enfermedades crónicas y la muerte prematura de las personas. Y son las siguientes: el consumo de tabaco, por ejemplo, que hoy en día vemos que la mayoría de la gente fuma, ¿verdad? Y no solamente el fumador es el que se ve perjudicado, sino también nosotros las personas que no fumamos, ¿verdad? El fumador pasivo en este caso también siempre se ve perjudicado. El consumo perjudicial del alcohol también, que a la larga trae enfermedades. El régimen alimentario insalubre, como el bajo consumo de las frutas y verduras. Y el aumento de comidas chatarras, ¿sí? La inactividad física, que hoy en día observamos, ¿verdad? Que poco o nada realizan algún tipo de deporte, ni siquiera la caminata quieren realizar las personas. Y sabemos que eso es bueno para la salud. En vez de hacer esas actividades que son buenas para la salud, la gente opta por otras cosas, por lo no favorable para la salud. Otro factor, ¿verdad?, que se ve influenciado es el sobrepeso y la obesidad. Si no hacemos luego, no realizamos luego actividad física, ¿verdad? Por consiguiente va a haber lo que es un sobrepeso y una obesidad en la persona. Y esto va a traer consigo muchas enfermedades. La presión arterial alta, por ejemplo, que aquí vemos que otro factor, la glicemia elevada, también se va a ver en un paciente que tiene sobrepeso y obesidad. Los lípidos sanguíneos anormales y su conjunto de colesterol aumentado. Aquí también vamos a observar en un paciente que no realiza actividad física todo esto eh, arriba de los valores normales. Cuando más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán las probabilidades de padecer una enfermedad crónica no transmisible. Vamos a hablar lo que es obesidad en la mujer, ¿sí? La obesidad en la mujer, aparte de
ser un riesgo cardiovascular, ¿verdad? De el paciente que tiene obesidad y sobrepeso en la mujer, ¿verdad? Tiene, es más propenso para enfermedades cardiovasculares como el ataque cardíaco, está también en la CB, que engloba el conjunto de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Todo eso se puede prevenir, se tiene que prevenirlo. También se asocia la obesidad con aumento de riesgo de cáncer de mama, dice, y cáncer de endometrio, que es la parte del útero, y también de los ovarios poliquísticos. Y también se asocia la infertilidad. Cuando no hay un peso normal en la mujer, entonces todo esto se ve alterado. Por otra parte, la mujer es más consumidora de fármacos, dice, y nos da como ejemplo los anticonceptivos, los analgésicos, los antimigrañosos, ansiolíticos, que son los medicamentos para dormir, ¿verdad? Antidepresivos, todo esto al parecer favorece la obesidad, dice. Después tenemos también el tabaquismo y el alcoholismo. Vamos a hablar un poquitito de estos factores, ¿verdad? Que influyen en la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles. Son otro factor de riesgo. Se expresan en la muerte prematura de una persona por cada 6 segundos, dices. A más de ser un factor de riesgo para 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo, dice. Así como para las 4 enfermedades no transmisibles más prevalentes, dice. Y entre ellas están las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Entonces, el tabaquismo y el alcohol es un factor de riesgo importantísimo para la mayoría de estas enfermedades crónicas no transmisibles. El daño producido por el tabaco, dice, sobre la población no se limita a los que fuman, sino también afecta a su entorno, el de los fumadores pasivos, dice. Como yo les decía anteriormente, ¿verdad? No solamente el fumador activo es el que tiene riesgo de contraer enfermedades, sino nosotros también las personas sanas que inhalamos, ¿verdad? Lo que es tóxico, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? Que es causa de una de las principales causas de muerte en todo el mundo, ¿verdad? Más el tabaquismo, ¿verdad? Que es re perjudicial, ¿verdad? Tiene muchísimos elementos nocivos en un solo cigarrillo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que se trate de respetar lo que vendría a ser los lugares públicos, ¿verdad? Donde se dice no fumar, ¿verdad? Y también insistir, ¿verdad? En la población más joven que no tiene que probar, ¿verdad? Porque después cuando ya uno es adulto, es muy difícil dejar este vicio. El consumo del alcohol es otro factor de riesgo, afecta al cerebro y a la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo, dice. Su principal consumo, ¿verdad? Afecta al consumidor mismo y a quienes los rodean. Está relacionado a la violencia familiar, también intrapersonal y accidentes fatales de tránsito. Sabemos, ¿verdad? Que la persona que toma no debe de conducir, ¿verdad? Pero hoy en día vemos que muchos de los accidentes se deben a causa de ello y es por la imprudencia. Está además asociado con un comportamiento de alto riesgo como un sexo no seguro, dice, y el uso de sustancias psicoactivas. Una persona que consume alcohol también va relacionado a lo que es la promiscuidad, ¿verdad? Y por consiguiente esto trae consigo la enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y el abuso de las drogas ilegales en estos casos. ¿Qué hacer en estos casos, verdad? En cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles, ¿qué hábitos nosotros podemos comenzar a activar, verdad? Empezando por nosotros mismos. Cuando los padres siguen un estilo de vida sedentario, dice, con mayor frecuencia, los hijos también lo siguen, ¿verdad? Entonces debemos de ser ejemplo, ¿sí? Nosotros mismos debemos ser ejemplo a nuestros niños. Darle un poquito de actividades, de tareas a los niños, en lugar de darle un celular. Limitar las horas que los niños dedican a la televisión, dice, a la computadora y a los videojuegos. Menos de 2 horas por día. Aquí nos da como ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de eso, crear como hábito en la casa. No en el tiempo libre darle medio día entero para que
jueguen los videojuegos, entren en la computadora medio día entero o miren la televisión todo el santo día. Eso es malo. Primeramente fomenta lo que es el sedentarismo, después también daña la vista y muchos otros factores más, ¿verdad? Que después a la larga, ¿verdad? Un niño va a tener las consecuencias. No fumar y limitar el consumo del alcohol, dice. Tenemos que tratar de no fumar y el alcohol moderadamente. Lo ideal sería que el que va a manejar no consuma alcohol, ¿verdad? Y también sabemos que ese es un círculo vicioso, entonces debemos de saber en qué momento eh, consumir y moderadamente, no abusar también. Actividad física diaria, como mínimo pide 30 minutos, 5 días a la semana. O sea que lo ideal sería todos los días una caminata por lo menos de 30 minutos. Se puede hacer otro tipo de deporte también que es bueno, ¿verdad? Para los huesos, los músculos, también para liberar lo que es el estrés, la ansiedad. Nuestros días, hoy en día, por ejemplo, trabajamos mucho, vivimos muy cansados, ¿verdad? Y nuestros días son pesados y una caminata diaria, por ejemplo, nos va a ayudar, ¿verdad? Que podamos sobrellevar, ¿verdad? Todo eso. 30 minutos por lo menos. Se puede hacer trote también, otro tipo de deporte, las bicicletas, ir al gimnasio, ¿verdad? Hay cualquier otra actividad física, zumba, que se puede realizar. Más si uno es joven todavía. Tienen que tratar de darse un poquito del tiempo para cuidar su salud. Beber mucha agua a lo largo del día también es importantísimo. 2 a 3 litros de agua tenemos que consumir en el día, ¿sí? Más todavía porque nosotros tenemos un clima tropical, ¿verdad? Que hace demasiado calor y sí o sí nuestro cuerpo nos pide agua. Y no hay que olvidarse de eso, ¿sí? Hidratarnos. Disminuir el consumo de alimentos con alto contenido en azúcar y favorecer el consumo de hidratos de carbono, dice. Complejos. Aquí nos da como ejemplo aumentarlo en nuestra dieta lo que es los cereales, las frutas y verduras. Y disminuir el alimento en gran contenido de azúcar, ¿sí? Disminuir cantidad de sal en la dieta también, regular un poquito la sal en nuestra dieta. No omitir el desayuno, dedicarle tiempo a la familia. Es importantísimo que también se realice un buen desayuno, gente. No hay que omitir el desayuno. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, hay gente que directamente toma un tereré o almuerza nada más. Y nuestro estómago le estamos engañando prácticamente. Nos pide sí o sí a la mañana un poquito de glucosa, un poquito de alimento y nosotros al pasarnos las comidas, ¿verdad? Nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos nada más. Evitar estar sin comer durante largas horas. Hacer pequeñas meriendas con alimentos saludables, dice, y nos da como ejemplo. En esas pausitas que nosotros hacemos, ¿verdad? Podemos hacer la media mañana o en la merienda mismo, un yogur y frutas. Cualquier jugo también es sumamente importante, ¿verdad? En vez de las gaseosas, ¿verdad? Siempre es mejor, ¿verdad? Las frutas. Y no estar un día sin comer. Eso es importantísimo. Hay gente que trabaja, por ejemplo, mucho por las calles o trabaja afuera y tiene poco tiempo para comer, ¿verdad? Entonces, se pasa nada más la comida y dice que vaya a comer en la casa y eso está mal. Tenemos que tratar de crear buenos hábitos, cuidarnos, gente, porque nosotros nomás nos vamos a hacer daño. Si trabajamos, vivimos para los demás nada más y no cuidamos nuestra salud. Cuando nosotros enfermamos, ¿quién nos va a cuidar a nosotros, sí? Y si nos pasa eso tan jóvenes, no vamos a rendir, nosotros el día de mañana no vamos a servir más nosotros a la gente, si no estamos sanos. Y eso hay que pensar siempre antes de actuar de esa manera. Hace rato dije que las principales enfermedades crónicas no transmisibles eran la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, ¿verdad? Y el cáncer. Nosotros el día de hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es diabetes.
De estos 4 grupos principales vamos a hablar de una de ellas. La diabetes mellitus, es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en la sangre. Es una enfermedad crónica en la que aquella que no se cura, pero con un seguimiento y tratamiento adecuado, la persona con diabetes puede prevenir complicaciones y llevar una vida normal, dice. Los parámetros normales de glicemia en la sangre en ayunas es hasta 110, 70 a 110. Entonces no debemos de pasar ese rango nosotros. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? La glucosa es un azúcar que proviene de la digestión de los alimentos que nosotros consumimos. Este circula por la sangre, la glucosa, y es utilizada por nuestro organismo como fuente de energía. Aquello que consumimos, gente, entonces después, si es que hay una buena circulación, nos provee energía. La causa de la diabetes es una alteración en la producción o el funcionamiento de una insulina, que es una hormona que es fabricada en el páncreas. Este funciona como llave que facilita el pasaje de glucosa desde la sangre a los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los dos tipos de diabetes que nosotros tenemos, verdad? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, vamos a comentar. En la diabetes mellitus tipo 1 no hay producción de insulina. Por lo tanto, el organismo no cuenta con la llave que permita abrir la puerta de entrada a la glucosa a los tejidos. Aunque puede ocurrir en cualquier edad, dice, la diabetes tipo 1 se presenta más comúnmente en la infancia y adolescencia. En general, ocurre antes de los 30 años de edad y su tratamiento requiere seguir un plan de alimentación adecuado y aplicación de inyecciones de insulina. Un paciente que tiene diabetes tipo 1, entonces tiene que tener un plan estricto en la dieta y también en la mayoría de los casos sí o sí dosis de insulina. Comprende el 10 al 15% de todos los casos de diabetes tipo 1. ¿Sí? Es la minoría, la diabetes tipo 1. Ahora vamos a hablar de la diabetes tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común. Ocurre en el 85 a 90% de los casos de diabetes. Si bien suele comenzar después de los 30 años, la enfermedad se observa hoy en día, ¿verdad? Con este estilo de vida que llevamos, todos acelerados, las comidas rápidas, ¿verdad? Se ve más frecuente en los jóvenes y en adolescentes. Este tipo de diabetes suele ser consecuencia del sobrepeso, obesidad, una mala alimentación y el sedentarismo, que es la falta de actividad física, ¿sí? Si bien existe producción de insulina, la misma actúa de manera inadecuada, no funciona correctamente, ¿verdad? Esta hormona no se activa correctamente. La llave no encaja con la cerradura, de modo que el pasaje de la glucosa a los tejidos se ve dificultado. ¿Por qué se ve dificultado? Por el sobrepeso, la obesidad y esta mala alimentación que nosotros llevamos. Entonces no hay una buena circulación y por lo tanto no va a haber un buen pasaje de la glucosa a nuestro organismo. También tenemos un tipo de diabetes que es la que se da generalmente en la embarazada. Diabetes gestacional. Ocurre lo que es la hiperglucemia o diabetes detectada durante el embarazo con mayor riesgo de mortalidad neonatal, ¿verdad? En 40-80%. Desarrollan diabetes permanente, dice, en los siguientes 10 a 15 años después del embarazo. Muchos de ellos que tienen diabetes durante el embarazo, después del embarazo, quedan con eso, ¿verdad? También quiero comentar con ustedes un término que es cetoacidosis diabética, que se suele dar en los pacientes que no tienen prácticamente producción de insulina. Si este no sigue un tratamiento adecuado,
no cuida lo que es su dieta, ¿verdad? Puede tener esta complicación que es súper grave y puede ir a parar a un hospital. La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica en todo el organismo de la diabetes. Se caracteriza por hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis metabólica. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la cetoacidosis diabética? Los pacientes con cetoacidosis diabética pueden tener poliuria, bueno, exceso de orina, ¿verdad? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, leucocitosis, ¿verdad? Que son parte de los glóbulos blancos, ¿verdad? Esto aumentados. Si no es tratado a tiempo, inmediatamente, ¿verdad? Puede llevarlos a la deshidratación de nuestro paciente. Una letargia, ¿verdad? Somnolencia, ¿verdad? Nuestro paciente puede estar inconsciente y posteriormente puede llegar al coma diabético o muerte, ¿sí? Si nosotros no lo tratamos a tiempo. ¿Cuál es el tratamiento que se le lleva a estos pacientes, ¿verdad? El tratamiento es inmediato. Sí o sí necesita un hospital porque necesita ser administrados fluidos y electrolitos, que es lo primero que debemos de administrarle a nuestro paciente y más con oxígeno inclusive, porque muchas veces nuestro paciente está en coma o puede estar inconsciente. Y la administración de fluidos está en lo que es la solución salina normal, el cloruro de sodio al 0,9%, ¿verdad? Está el Ringer también que se suele utilizar, ¿verdad? En estos pacientes. Y con electrolitos, ¿sí? Dentro de ellos electrolitos. Porque como dijimos, la cetoacidosis diabética es cuando se aumenta toda la glicemia en la sangre. Por eso esos tipos de fluidos se le administra al paciente que está prácticamente en coma diabético. Bueno, ¿cuáles son algunas complicaciones de la diabetes en general, verdad? De la tipo 1 y de la tipo 2, si no lo tratamos y no nos cuidamos, ¿verdad? En consecuencia, a través de cualquiera de los dos mecanismos, ¿verdad? De la diabetes tipo 1 y la tipo 2, la glucosa se acumula en la sangre y los órganos se quedan sin combustible para su funcionamiento. El aumento de azúcar en la sangre por encima de estos valores normales se denomina lo que es hiperglucemia. Esto es lo que ocurre en los pacientes diabéticos. La hiperglucemia sostenida y sin tratamiento puede dar a muchas complicaciones en los órganos. ¿Qué órganos puede dañar, verdad? Si no tratamos la hiperglucemia, puede dañar los ojos, los riñones, el corazón, las arterias y los pies y la piel, ¿verdad? Que favorecen infecciones también. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Es de manera silenciosa, ¿verdad? Más todavía la diabetes tipo 1, ¿verdad? Que aparece de repente. Y la diabetes tipo 2 también, ¿verdad? Porque esos factores desencadenantes que es sobrepeso y obesidad, si nosotros no lo paramos a tiempo, también es silenciosa, ¿verdad? Esta enfermedad. A veces no presenta síntomas y con el tiempo recién pueden aparecer. Tenemos las siguientes. Tendencia a infecciones en la piel, aumento de sed del paciente, ¿verdad? Pérdida de peso, aumento de apetito, aumento en la producción de orina y sequedad en la boca. Son algunos de ellos. Tenemos muchos hábitos para prevenir la diabetes. Y voy a citarles a continuación. Hay que aumentar, ¿verdad?, el consumo de frutas y verduras. Evitar los alimentos con alto contenido de sodio. Y nos da como ejemplo aquí lo que es fiambres, embutidos, los aderezos. Podemos consumir, no está mal, pero una vez por semana. Hay que consumirlo esto todos los días. Realizar 5 comidas diarias. Está el desayuno, la media mañana, almuerzo, merienda y un poquito de cena liviana. Sí o sí tenemos que tratar de realizar todas esas comidas. Mantener bajo control de la presión arterial
y los niveles de lípidos sanguíneos, ¿verdad? Hay que realizarse en este caso el chequeo, ¿verdad? El análisis de sangre, ¿verdad? Para saber qué tal están los niveles de colesterol en nuestra sangre, ¿verdad? Eso es importante también que realicemos cada 6 meses o por lo menos una vez al año para saber si tenemos nuestra glicemia en orden, si nuestro colesterol está en orden, también para que nosotros podamos cambiar ese mal hábito que tenemos en cuanto a la alimentación. Y también el control de la presión arterial es importantísimo que realicemos de paso también, ¿sí? Más todavía nosotros que vamos a ser todos profesionales de la salud, ¿verdad? Y sí o sí tenemos que ser el ejemplo de cuidar nuestra salud, ¿sí? No digo que vamos a estar nosotros exentos de tener estas enfermedades. Podemos estar enfermos nosotros también, pero hay que cuidarnos. Si es fumador, abandonar el hábito de fumar. Y ya dijimos que estos causan daño, ¿verdad? El cigarrillo, ¿verdad? Solamente causa a muchas enfermedades que dijimos hace rato, está el cáncer, las enfermedades respiratorias, también favorece la hipertensión, afecta la diabetes, muchísimas enfermedades, el tabaco es el propulsor. Entonces, tratar de verdad siempre enseñar que es malo fumar y también cuidarnos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces somos fumadores pasivos, ¿verdad? Sin darnos cuenta y tratar de respetar, ¿verdad? En los lugares, ¿verdad? Donde hay muchas personas. Y entonces, si uno fuma, tratar de respetar el otro, ¿sí? Por ejemplo, en los colectivos, en los lugares cerrados, está prohibido fumar. Tenemos que tratar de respetar eso. Y si lo van a hacer, van a tratar de hacer donde no hay gente. Lo ideal sería eso, no enfrente de otras personas. Cuidar el cuerpo y evitar el sobrepeso. Sumar al menos 30 minutos diarios de actividad física, dice. Y aquí nos da como ejemplo utilizar escaleras, dice. Caminar, bailar, dice. Van a usar más las escaleras en vez del ascensor, ¿sí? Y educación continua sobre la diabetes. Bueno, aquí, por ejemplo, es importantísimo el paciente diabético, tiene que consultar con el médico, y el diabetólogo también. El clínico mismo maneja mucho lo que es esta enfermedad, pero también están los especialistas en diabetes y también están los nutricionistas que también tienen un apoyo constante en los pacientes diabéticos. Enfermería también cumple su función, ¿verdad?, en el cuidado de estos pacientes. Y no está de más siempre informarnos sobre esta enfermedad. Lo podemos tener muy rápido. Está lo que es el internet, podemos nosotros mismos informarnos a través de ello, ¿verdad? Buscar información y tratar de poner eso en práctica para nuestra vida diaria. ¿Cuál es el tratamiento? En la diabetes se basa en 4 pilares. Primeramente, sí o sí, una alimentación saludable, actividad física y tratamiento farmacológico, ¿sí? En la mayoría de los casos, en diabetes tipo 1, por ejemplo, sí o sí necesita insulina, dosis de insulina. Y hay veces que necesitan solamente consumir fármacos vía oral, en diabetes tipo 2, por ejemplo, que son los hipoglucemiantes, se le conoce también. Y dependiendo de qué tipo de diabetes sea, se le trata al paciente, ¿verdad? Y hay veces que ni siquiera necesitan ni el tratamiento farmacológico y las inyecciones de insulina, sino que con la dieta nomás, prácticamente uno puede esto controlarlo, ¿verdad? Pero sí o sí necesitamos consultar con el médico. Educación diabetológica. Es importante también en cuanto al tratamiento, incorporar conocimiento acerca de la enfermedad, como ya les dije, las estrategias de cuidados cotidianos que tenemos que tener, ¿verdad? Y en cuanto al tratamiento de esta enfermedad y otras enfermedades crónicas. Hay que informarse entonces. Es bueno informarse también y también que nuestro entorno, ¿verdad? La familia mismo sepa, ¿verdad? En los cuidados. Vamos a definir también un término que es la hipoglucemia, cuando los niveles de azúcar son inferiores en nuestra sangre, inferior a 50 miligramos por decilitro. Puede ser leve, moderada o severa la hipoglucemia.
¿Cuáles son las causas, verdad? Cuando baja todo este azúcar en la sangre, puede ser error en la prescripción de la medicación, falta de educación a la persona con diabetes, por ejemplo, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque el paciente va y consulta, pero no entiende bien cómo es que debe realizar su dieta, entonces no lo realiza en forma, ¿verdad? Escasa alimentación. Un paciente diabético sí o sí necesita cuidarse en su alimentación, porque si no lo cuida, ¿verdad? Este va a tener consecuencias sí o sí en su salud y va a ir a parar en un hospital. Si no sigue al pie de la letra lo que dice el médico, sí o sí va a tener alguna complicación. Sobredosis de la medicación hipoglucemiante también puede hacer que se baje, ¿verdad? Todo el azúcar en la sangre. Entonces hay que saber cómo alimentarse y en qué momento también el médico te indica y la dosis indicada por el médico. Hay que consumirla. También realizarse los controles de glicemia en ayuna, ¿verdad? En caso de que el médico te indica, ¿verdad? De ser necesario, debemos de controlarlo, ¿verdad? Un ayuno prolongado, dice, puede ser una causa. Enfermedades hepáticas, enfermedades renales y el alcoholismo. Ayuno prolongado. Ya les dije, sí o sí el paciente diabético no debe de pasarse ninguna de las comidas. Se pasa una de las comidas y tu cuerpo te va a pedir y después ya va a ser tarde en un paciente diabético. El alcoholismo también, el consumo del alcohol hace daño, ¿verdad? Sí o sí, no es bueno mezclar en un paciente que tiene diabetes, sí o sí debe de quitarlo de la dieta. Cero alcoholismo. ¿Cuál es el manejo para un paciente que tiene hipoglucemia? Cuando hay un paciente sin pérdida de la conciencia, ¿verdad? Y baja todo su azúcar, ¿cómo podemos nosotros ayudarle? Consumiendo alimentos líquidos. Y aquí nos dice, ejemplo, una leche, jugo, alimentos sólidos como frutas, panificados, sin hidratos de carbono simples, sin azúcar sería en este caso. También en una hipoglucemia moderada, agregar hidratos de carbono simples. Por ejemplo, agua con azúcar, dice, una cucharada, leche con azúcar y posteriormente un alimento sólido, dice, pan, queso. Eso ya es una hipoglucemia moderada. Y en la hipoglucemia donde hay ya pérdida de la conciencia, ¿verdad? Cuando un paciente ya se desmaya, ¿verdad? Administración endovenosa en bolo de glucosa hipertónica. El suero que es glucosado en este caso, ¿sí? Al 5 o 10%. Por medio de este nosotros le enviamos lo que es un poquito de glucosa en la sangre. Sí o sí por vía intravenosa. Ya y en el hospital ya se hace eso. No debemos de esperar que el paciente llegue a este punto, sí o sí. Hay que darle una buena educación, ¿sí? Y en algunos de los casos, ¿verdad? Cuando el paciente ni siquiera no nos hace caso, reiterarle. Nunca está de más, ¿verdad? Sí o sí. Porque cuesta muchísimo mantener un buen hábito alimenticio, pero el paciente con diabetes debe de llevarlo si no quiere llevar este tipo de vida, ¿verdad? Y ir a parar a un hospital. Debe de seguir al pie de la letra en lo que es la dieta y los tratamientos farmacológicos. Aquí nos dice, una vez que el paciente recupera la conciencia, iniciar alimentación vía oral en forma regular ya. Manifestaciones clínicas de la hipoglucemia, ¿verdad? En caso de que el paciente se le baje todo el azúcar, ¿verdad? Puede existir palpitaciones, apetito exagerado, temblores, sudoración profusa, cefalea, dolor en la cabeza, ¿verdad? Astenia, que es dolor abdominal, confusión, incoherencia, falta de concentración, trastornos en la conducta, convulsiones también puede aparecer y pérdida de conocimiento en el peor de los casos. Estos son algunos signos y síntomas que se puede observar en un paciente con hipoglucemia y que debemos de tratarlo a tiempo. Es toda la clase por hoy. Ahora ya está abierto para alguna pregunta, si es así, es necesario.
Bueno, para finalizar, entonces, les dejo otra vez aquí las manifestaciones clínicas para que nosotros podamos detectar en un paciente diabético, ¿verdad? Sí o sí, en qué momento actuar. Un paciente que tiene apetito exagerado, un paciente que tiene poliuria, como yo estaba diciendo hace rato, una sed excesiva. Entonces, sí o sí, preguntarle al paciente diabético cuál fue la última hora que comió un bocado, ¿verdad? Y a tiempo, ¿verdad? Poder actuar, ¿sí? Es todo por hoy, gente. Les voy a dejar. Profe, Sí, Graciela, te te escucho. puedo hacer una pregunta. Sí, te escucho. ¿Ves que dice tipo de diabetes, verdad? En ese entran todo el tipo uno, tipo 2 y el gestacional y la cetoacidosis también ya son, o sea que a ver, los cuatro son los tipos de diabetes que hay, ¿verdad? Dos nomás son, tipo uno y tipo 2. El tipo uno y tipo Sí, 2. esta cetoacidosis es una complicación nada más grave que se puede dar en una persona que no hay buena producción de insulina y no hay un buen tratamiento, Ah, ¿verdad? ya. Y la diabetes gestacional es Y el solamente durante el embarazo y que en algunos casos nada más se da, ¿verdad? ah, ya. Gracias. Les voy a dejar la tarea en la plataforma, entonces, gente, para que puedan responder las preguntas. Son 5 preguntas sencillitas y durante una semana va a estar habilitado. Tengan muy buenas noches.